Hola, mis queridos aventureros. Soy Averis, su narrador nocturno, preparado para guiarlos a través de una historia que conecta generaciones, mundos y secretos perdidos en las sombras de Tamriel. Acomódense bien, ajusten su almohada, permitan que la oscuridad de la noche los envuelva, porque esta noche vamos a explorar una de las leyendas más fascinantes que han cruzado las fronteras entre Cyrodiil y Skyrim. Una historia de identidades robadas, familias destrozadas y la maldición de un artefacto daédrico que ha definido el destino de ladrones maestros durante siglos. Esta es la historia del zorro gris en Skyrim. Pero no se trata simplemente de un ladrón legendario que aparece en las tierras heladas del norte. Es la historia de un hombre llamado Peofr Iceblade, quien abandonó su linaje, su familia, su propio nombre, para perseguir una vida de sombras. Es la historia de cómo el peso de las decisiones egoístas puede eventualmente aplastarnos, de cómo incluso el ladrón más astuto no puede robar lo que realmente importa: el amor de una familia, la inocencia de un niño, el tiempo perdido que nunca regresa. Cuando la capucha gris de Nocturnal llegó a Skyrim, trajo consigo no solo el poder de ocultar identidades, sino también las consecuencias de generaciones de portadores que sacrificaron todo por el anonimato. Y ahora, en el año 201 de la Cuarta Era, cuando dragones han regresado a surcar los cielos y una guerra civil desgarra el corazón de Skyrim, el último zorro gris se enfrenta a una decisión que cambiará su vida para siempre. Así que respiren profundo, dejen que sus párpados se vuelvan pesados y acompáñenme en este viaje nocturno hacia las sombras de Riften, hacia las tumbas olvidadas de la guarida de Silverdrift, hacia los secretos de un clan noble caído en desgracia. Porque en las tierras de The Elder Scrolls, las mejores historias son aquellas que nos recuerdan que incluso los villanos tienen sus razones, y que la redención a veces llega cuando menos la esperamos. Esta noche desentrañaremos cada secreto de la misión del Creation Club, conocida como el regreso de la capucha gris. Exploraremos su conexión con los eventos de Oblivion. Conoceremos al verdadero hombre detrás de la máscara y comprenderemos por qué esta historia relativamente breve contiene algunas de las reflexiones más profundas sobre familia y sacrificio en todo Skyrim. Comencemos nuestro viaje donde toda buena historia de ladrones debe comenzar, con un robo que salió terriblemente mal. Para comprender completamente quién es el zorro gris que encontramos en Skyrim, debemos primero retroceder en el tiempo. Debemos viajar a Cyrodiil, la provincia imperial, durante los eventos de Oblivion, en el año 433 de la Tercera Era. Pero incluso eso no es suficientemente atrás. La verdadera historia comienza siglos antes, con un robo tan audaz que ni siquiera los príncipes daédricos podrían haberlo previsto. Nocturnal, la príncipe daédrica de la noche y la oscuridad, es una de las entidades más enigmáticas del panteón daédrico. Se la conoce como la Señora de las Sombras, la Reina de la Noche, la patrona de todos los ladrones en Tamriel. Su reino en Oblivion, el crepúsculo eterno, es un lugar de penumbra perpetua donde las sombras se mueven con vida propia y los secretos flotan en la niebla como susurros olvidados. Entre sus posesiones más preciadas se encontraba la capucha gris, un artefacto de poder inmenso que le otorgaba a su portador la capacidad de moverse sin ser visto, de existir entre las sombras como si fuera parte de ellas mismas. Pero hace más de 300 años, antes de los eventos de Oblivion, un ladrón maestro llamado Emer Dareloth logró lo imposible. Robó la capucha gris directamente de Nocturnal. La venganza de Nocturnal fue sutil pero devastadora. Maldijo la capucha de tal manera que cualquiera que la portara sería borrado de la historia. Su verdadera identidad desaparecería de la memoria de todos los que lo conocían. Los registros históricos perderían su nombre. Incluso sus seres queridos olvidarían quién era realmente, recordando solo a una figura sin rostro conocida únicamente como el zorro gris. Emer Dareloth se convirtió en el primer zorro gris contra su voluntad. Su nombre fue borrado tan completamente que incluso su propia casa en el distrito Waterfront de la ciudad imperial fue sellada.
La Capucha Gris pasó de un gremio maestro del gremio de ladrones al siguiente, cada uno asumiendo la identidad del Zorro Gris al ponérsela. Durante 3 siglos, el Zorro Gris se convirtió en una leyenda urbana en Cyrodiil. Esta situación continuó hasta el año 433 de la Tercera Era, cuando el Zorro Gris era en realidad Corvus Umbranox, el conde de Anvil, un noble respetado atrapado en una doble vida que él mismo no podía escapar. Cuando se ponía la capucha, se convertía en el criminal más buscado de Cyrodiil. Cuando se la quitaba, se convertía en un extraño sin nombre, olvidado incluso por su propia esposa, la condesa Millona Umbranox. Entonces llegó el héroe de Kvatch, quien completó una serie de robos cada vez más audaces, culminando en el robo de un pergamino antiguo del Palacio Imperial. Los Elder Scrolls son artefactos de los Aedra que no podían ser tocados por la maldición de un príncipe daédrico. Con el pergamino, Corvus finalmente pudo romper la maldición. Usando el poder del pergamino antiguo para reescribir la historia misma, restauró el nombre de Emer Dareloth a los registros históricos. Al identificar al ladrón original, rompió el ciclo de la maldición. La capucha quedó libre de su maldición, pero aún imbuida con su poder original. Corvus se la entregó al héroe de Kvatch, quien se convirtió en el nuevo Zorro Gris por elección, no por maldición. Ahora, la capucha tenía una nueva función. Ocultaba la identidad del portador mientras la capucha estaba puesta, permitiendo que cualquier crimen cometido fuera atribuido al Zorro Gris en lugar de a la persona real. Era el disfraz perfecto, la separación entre el yo público y el yo criminal. En algún momento entre el final de la Tercera Era y el comienzo de la Cuarta, la Capucha Gris de Nocturnal encontró su camino hacia Skyrim. Y cuando lo hizo, encontró a un hombre que la necesitaba desesperadamente. Su nombre era Biofr Iceblade, y su historia es donde nuestra verdadera aventura comienza. Biofr Iceblade nació en el privilegio y la responsabilidad. El clan Iceblade era una familia Nord de antigua estirpe, con tierras nobles al este de Gehenna, en Roca Alta, cerca de la frontera con Skyrim. El clan trazaba su linaje hasta los días del primer imperio de los nórdicos, cuando Skyrim extendió su dominio sobre gran parte de Roca Alta durante la Primera Era. Para Biofr, nacer en este clan significaba tener un destino preestablecido. Como heredero del clan Iceblade, se esperaba que eventualmente asumiera el liderazgo de las propiedades familiares, administrara las tierras, mantuviera las alianzas políticas. Era un camino de honor, de responsabilidad, de servicio a algo más grande que uno mismo. Pero Biofr no quería ese destino. Los detalles de por qué rechazó su herencia permanecen envueltos en misterio. ¿Fue ambición de un tipo diferente? ¿Un deseo de aventura? ¿O simplemente codicia? Lo que sí sabemos es que en algún momento de su juventud, Biofr tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Abandonó el clan Iceblade. Dejó atrás las tierras, los títulos, las responsabilidades. No sabemos cuándo Biofr adquirió la Capucha Gris de Nocturnal, pero con ella en su posesión pudo hacer lo que había estado buscando: convertirse en alguien completamente diferente. Cuando se ponía la capucha, dejaba de ser el heredero abandonado. Se convertía en el Zorro Gris, en la leyenda viviente. Biofr aprovechó al máximo su nueva identidad. Construyó conexiones en el submundo criminal de Skyrim. Sus robos se volvieron legendarios. La capucha le daba lo que siempre había querido: libertad sin consecuencias, riqueza sin responsabilidad. Pero había un problema que no había anticipado. Al abandonar su clan, había dejado atrás a su familia. Tenía una hermana que se había quedado, que había asumido las responsabilidades que él rechazó. Y ella había tenido un hijo, un niño llamado Smaref, quien se convirtió en la próxima generación del clan Iceblade. Para Biofr, su hermana y su sobrino eran abstracciones distantes. Estaba demasiado ocupado siendo el Zorro Gris, demasiado envuelto en sus propias aventuras criminales. Este fue su mayor error, porque mientras Biofr vivía su vida de sombras en Skyrim, fuerzas oscuras se movían en Soledad y Roca Alta.
Personas sin escrúpulos habían visto una oportunidad en el clan Iceblade, una familia noble con tierras valiosas pero sin liderazgo fuerte. La hermana de Piofr fue envenenada. Los registros oficiales dirían que murió de una enfermedad, pero la verdad era mucho más siniestra. Los conspiradores, liderados por Erikur, un Thane de soledad, y su hermana Gisli, habían orquestado su muerte para despejar el camino hacia el control del clan Iceblade. Con la madre muerta, Smarev, solo un niño pequeño, se convirtió en el último heredero legítimo, y un niño es infinitamente más fácil de manipular que un adulto. Los conspiradores actuaron rápidamente. Convencieron a autoridades en Yehana de otorgarles tutela temporal de Smarev. Como el miembro más senior del clan Iceblade, el niño tenía autoridad legal para aprobar transferencias de tierras, aunque obviamente no tenía la madurez para entender lo que estaba firmando. Le presentaron documentos. Le dijeron dónde firmar. El pobre niño aprobó la transferencia de las tierras ancestrales del clan Iceblade a los conspiradores. Todo perfectamente legal en papel, completamente fraudulento en espíritu. Una vez que obtuvieron lo que querían, enviaron a Smarev lejos, a Riften, y lo colocaron con una familia adinerada bajo el pretexto de caridad. Un pobre huérfano siendo acogido por ciudadanos bondadosos. Nadie haría preguntas. Erikur y Gisli tenían planes ambiciosos. Construir un nuevo puerto al este de Yehana que los haría inmensamente ricos. Fue una conspiración perfecta. Casi. Porque habían olvidado un detalle. Piofr Iceblade todavía estaba vivo. Cuando se enteró de lo que le había sucedido a su hermana, algo dentro de él se rompió. Su hermana estaba muerta. Su sobrino había sido manipulado y exiliado. Las tierras ancestrales habían sido robadas. Y todo había sucedido mientras él estaba ocupado jugando al ladrón legendario. La culpa debe haber sido abrumadora. Piofr había abandonado a su hermana. La había dejado sola para enfrentar responsabilidades que él rechazó. Y ahora ella estaba muerta, asesinada por su posición. El niño que había dejado atrás era un huérfano usado como peón. Piofr hizo algo que no había hecho en años. Se preocupó por alguien más que por sí mismo. Investigó discretamente. Descubrió dónde habían enviado a Smarev. Viajó a Riften y observó desde las sombras mientras su sobrino vivía con su nueva familia. El padre adoptivo parecía genuinamente bondadoso, alguien que realmente se preocupaba por el niño. Pero la madre adoptiva era diferente. No quería nada con Smarev. El niño estaba en un hogar dividido, completamente ajeno a que su mundo había sido construido sobre mentiras y asesinato. Fue entonces que Piofr tomó la decisión más importante de su vida. No podía cambiar el pasado, no podía traer de vuelta a su hermana, pero podía hacer una cosa. Podía darle a Smarev la oportunidad de reclamar su herencia legítima. Para hacer eso, tendría que renunciar a lo único que le había importado durante años, su identidad como el zorro gris. Tendría que entregar la capucha gris y volver a ser Kofr Eastblade, asumiendo finalmente las responsabilidades que había abandonado. Pero antes de poder hacer eso, necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien lo suficientemente hábil para infiltrarse en los círculos más altos de soledad, lo suficientemente inteligente para desentrañar una conspiración política compleja, y lo suficientemente valiente para enfrentarse a figuras poderosas. Necesitaba al sangre de dragón. Piofr Iceblade elaboró un plan. Falsificaría su propia muerte, creando una tumba en Riften que proclamaba que el zorro gris había finalmente sido derrotado. Luego, dejaría una serie de pistas y desafíos diseñados para atraer al ladrón más talentoso de Skyrim. Si ese ladrón podía completar todas las tareas, demostraría que era digno de portar la capucha gris, y Piofr finalmente sería libre. Libre para ser solo un hombre. Libre para ser un tío. Libre para restaurar el honor de su familia. El cementerio de Riften se encuentra en la esquina sureste de la ciudad. Un lugar sombrío de lápidas desgastadas y tumbas antiguas. Es un lugar tranquilo, mayormente ignorado por los ciudadanos vivos.
Fue aquí donde Pjolfr estableció su elaborado engaño. En algún momento antes de que el Sangre de Dragón llegara a Riften, una nueva tumba apareció en el cementerio. La inscripción era llamativa. Aquí yacía el Zorro Gris, el legendario ladrón maestro, finalmente silenciado por la muerte. Para cualquiera que conociera las leyendas del Zorro Gris de Oblivion, esto era extraordinario. Los rumores comenzaron a circular. Se decía que junto con el cuerpo del Zorro Gris, la capucha gris de Nocturnal también había sido enterrada. Para cualquier ladrón con ambición, esto era irresistible. Si pudieras reclamar la capucha, podrías convertirte en el próximo Zorro Gris. Cuando el héroe entra por primera vez en el cementerio, después de que estas historias comienzan a circular, se encuentra con un ladrón merodeando cerca de la tumba. El hombre está nervioso, constantemente mirando sobre su hombro. Al ver al Sangre de Dragón, comete un error fatal. Ataca, y el encuentro termina con el ladrón muerto en el suelo. Es solo cuando el Sangre de Dragón registra el cuerpo que la verdadera búsqueda comienza. Entre las pertenencias del ladrón hay una nota arrugada que habla sobre la leyenda del Zorro Gris y menciona una frase de contraseña para usar con los mendigos de la ciudad. Que las sombras te oculten. Estas palabras son más que un simple saludo. Son un código, una frase de reconocimiento utilizada por los miembros del gremio de ladrones durante generaciones. El héroe debe buscar entre los mendigos de Riften, Edda o Snilf. Cuando se acerca a uno y susurra las palabras «que las sombras te oculten», la respuesta es inmediata. Sin decir palabra, el mendigo presiona un papel doblado en la mano del Sangre de Dragón y se aleja rápidamente. La nota es de alguien que se hace llamar un extraño. El lenguaje es cuidadosamente educado, pero misterioso. El extraño ha estado observando. Ha notado el interés del Sangre de Dragón en la tumba del Zorro Gris, y quizás hay más en la historia de lo que parece. Pero el extraño no revelará sus secretos fácilmente. El Sangre de Dragón deberá demostrar su valía. Deberá completar una serie de tareas, cada una diseñada para probar diferentes aspectos de las habilidades de un ladrón maestro. La primera tarea comienza de manera inocente. El extraño dirige al Sangre de Dragón a la casa de Nibenor en Riften. La tarea: irrumpir, abrir una caja fuerte y recuperar su contenido sin ser detectado. La casa de Nibenor está cerrada, pero las cerraduras nunca han sido un obstáculo para alguien con habilidad. Una vez dentro, el Sangre de Dragón debe moverse sigilosamente. La caja fuerte contiene varios objetos, pero lo que el extraño quiere específicamente es un documento, un título de propiedad. Completar esta primera tarea es solo el comienzo. Demuestra que el Sangre de Dragón tiene las habilidades básicas. Pero el extraño tiene más en mente. Las próximas tareas serán más complejas, más peligrosas, y eventualmente revelarán la verdadera naturaleza del plan del Zorro Gris. Las pruebas han comenzado, y con cada tarea completada, el Sangre de Dragón se acerca más a la verdad sobre el último Zorro Gris de Skyrim. Después de completar el robo en casa de Nibenor, llega otra nota del extraño. Las instrucciones son más complejas y requieren viajar a Soledad, la capital de Skyrim. Soledad es dramáticamente diferente a Riften. Donde Riften es oscura y moralmente ambigua, Solitud es grandiosa, política y llena de personas que se preocupan más por las apariencias que por la verdad. La ciudad se asienta en lo alto de un arco de piedra natural sobre el mar, sus torres proyectando sombras sobre las aguas heladas del mar de los fantasmas. Entre las personas influyentes se encuentra Erikur, un Thane de considerable poder y riqueza. Su casa es impresionante, hablando de generaciones de acumulación de poder. Erikur es conocido como un mujeriego que disfruta de su posición. Lo que no es tan conocido públicamente es que es uno de los arquitectos principales de la conspiración contra el clan Iceblade. Las instrucciones del extraño son específicas. El Sangre de Dragón debe irrumpir en la casa de Erikur, localizar el título de tierras y escritura, y reemplazarlo con una falsificación que el extraño ya ha preparado. Es una falsificación experta, con el sello oficial apropiado y el pergamino envejecido correctamente.
¿Por qué reemplazar el documento en lugar de robarlo? La respuesta habla de la naturaleza de lo que el extraño está tratando de lograr. No es simplemente robar evidencia de un crimen. Es deshacer legalmente lo que se hizo, de hacer que las transferencias fraudulentas sean nulas, de restaurar sobre papel lo que fue robado en espíritu. Infiltrarse en la casa de Erikur no es tarea fácil. Esta es la casa de un Thane en la capital. Hay más tráfico, más sirvientes, más vigilancia. El Sangre de Dragón debe cronometrar cuidadosamente su entrada, esperando el momento cuando la casa esté relativamente vacía. Una vez dentro, debe navegar evitando ocupantes y buscando dónde Erikur guardaría documentos importantes. El título probablemente esté en un cofre o caja fuerte, o incluso a la vista en un escritorio si Erikur es arrogante. Pero aquí la misión toma un giro interesante. Si el Sangre de Dragón es minucioso, si busca y revisa documentos adicionales en lugar de simplemente agarrar el título y correr, descubre algo revelador. Una carta dirigida a Gisli. Gisli, resulta, es la hermana de Erikur. Y esta carta revela los detalles de su conspiración. Explica cómo usaron a Smarev Iceblade como títere político en Yahana, cómo obtuvieron su aprobación para transferencias de tierras mientras era demasiado joven para entender, y cómo lo enviaron a Riften para mantenerlo lejos de preguntas incómodas. La carta es evidencia inculpatoria de la conspiración completa. Es también perturbadora en su tono casual, como si arruinar la vida de un niño huérfano fuera simplemente otro movimiento en un juego político. Armado con este conocimiento, el Sangre de Dragón tiene opciones. El enfoque directo es intercambiar los documentos como se indicó. Pero hay otras posibilidades. El Sangre de Dragón podría confrontar a Gisli directamente. Se la puede encontrar en Riften, cerca de las oficinas del hidromiel de Espino Negro. Con la carta como evidencia, el Sangre de Dragón puede presionarla, señalando que se sabe sobre la conspiración. Hay varias formas de manejar esta confrontación. Con suficiente dinero, 8.000 piezas de oro, puede comprar el título directamente. Es chantaje elegante, pero efectivo. Gisli, enfrentada a la exposición potencial, puede decidir que es mejor tomar el dinero. Alternativamente, con alta habilidad de persuasión, puede convencer a Gisli de que entregar el título es lo más inteligente sin pagar nada. Este enfoque requiere fineza, hacer que Gisli crea que la idea fue suya. Y luego está la opción de carterista. Para un ladrón experto, ¿por qué preocuparse por confrontaciones? Simplemente acércate a Gisli cuando esté distraída y saca el título directamente de su persona. Es arriesgado, requiere una mano increíblemente firme, pero es quizás la solución más elegante. Robar lo que ya fue robado, sin que la víctima se dé cuenta hasta que sea tarde. Sin importar qué método elija el Sangre de Dragón, el resultado es el mismo. El título que representa la reclamación fraudulenta de las tierras del clan Iceblade está ahora en posesión del Sangre de Dragón. Pero la misión aún no ha terminado. El extraño tiene una tarea final, una que requerirá más que solo sigilo. Requerirá valentía, habilidad de combate y la disposición de adentrarse en uno de los lugares más peligrosos de Skyrim. Las instrucciones finales dirigen al Sangre de Dragón hacia un barril escondido detrás del esquiver travieso. Dentro hay una última nota del extraño. Es hora de adentrarse en la guarida de Silverdrift, una tumba nórdica antigua en las montañas al norte. Dentro se encuentra la espada ancestral del clan Iceblade, un arma de importancia familiar enorme. Si el Sangre de Dragón puede recuperar esta espada y traerla al cementerio de Riften, finalmente se encontrará cara a cara con el zorro gris mismo. La promesa está ahí. Completa esta tarea final y la capucha gris de Nocturnal será tuya. Prueba tu valía adentrándote en una tumba llena de Draugr. Supera lo que sea que guarde la espada y reclama el derecho de convertirte en el próximo zorro gris. Es hora de dirigirse hacia el norte, hacia las montañas frías y las tumbas antiguas, hacia el lugar donde descansa la historia olvidada del clan Iceblade, la guarida de Silverdrift,
se encuentra en las montañas del Pálido, la región norte central de Skyrim, donde el frío es constante y el paisaje es una extensión interminable de nieve y roca. No es una tumba particularmente grande, pero lo que le falta en tamaño lo compensa en peligro y misterio. El viaje hasta la guarida desde Riften es considerable, requiriendo atravesar la mayor parte de Skyrim. La ubicación exacta está al sureste de Lucero del Alba, escondida en las estribaciones de montañas. Es el tipo de lugar que uno podría pasar fácilmente sin notar si no estuviera buscándolo específicamente. Pero Silverdrift tiene una historia. Fue construida en una época anterior, cuando los nórdicos honraban a sus héroes sepultándolos en cámaras elaboradas llenas de tesoros. Los Draugr, que ahora caminan por sus pasillos, fueron una vez personas reales, guerreros que juraron continuar sirviendo incluso en la muerte. La magia de los antiguos sacerdotes dragón los atrapó en un estado de semivida, condenados a caminar por estas tumbas por la eternidad. Cuando el sangre de dragón se acerca a la guarida, 2 bandidos están de guardia afuera. Los bandidos a menudo intentan usar ruinas antiguas como bases, apostando que el peligro de los Draugr disuadirá a viajeros. Estos bandidos particulares han cometido un grave error de cálculo. Al entrar en la tumba, el héroe descubre más bandidos muertos que vivos. Los cuerpos están esparcidos por el primer nivel, algunos agarrando armas, otros tomados por sorpresa. La evidencia sugiere que intentaron penetrar más profundamente y encontraron que los Draugr eran más de lo que podían manejar. Una fogata improvisada muestra dónde los bandidos intentaron establecer campamento. Botellas de vino vacías están esparcidas, sugiriendo que hubo celebración antes de que las cosas salieran mal. Uno puede imaginarse la escena. Bandidos celebrando su descubrimiento, bebiendo para calentarse, completamente ajenos al peligro despertándose en las profundidades. El diseño interior de Silverdrift sigue el patrón típico de las tumbas nórdicas. Pasillos de piedra con tallados intrincados, cámaras con urnas y sarcófagos verticales donde los Draugr descansan hasta ser perturbados. Pero hay características únicas que hacen que Silverdrift se destaque. La tumba consiste principalmente en un nivel principal con un par de cámaras laterales y una cámara central grande donde se encuentra el objetivo principal. Pero lo que le falta en tamaño lo compensa en densidad de peligros. Los Draugr aquí son particularmente numerosos y pueden incluir algunos de los tipos más peligrosos: señores de la muerte con armadura pesada, señores oscuros con magia de escarcha poderosa y posiblemente incluso un sacerdote dragón. A medida que el sangre de dragón progresa, luchando contra oleadas de Draugr, se hace evidente que esta no es una tumba aleatoria. Las inscripciones en las paredes, aunque erosionadas, sugieren que Silverdrift fue construida para honrar a guerreros de un clan específico. Un observador atento podría notar un símbolo recurrente: una espada envuelta en hielo, el emblema del clan Iceblade. Esta tumba tiene una conexión directa con la familia de Bjofr. Quizás fue construida para uno de sus ancestros, un gran guerrero del clan. O quizás fue un depósito para reliquias familiares importantes. El sangre de dragón debe navegar a través de varios peligros. Hay puertas con barras que deben ser desbloqueadas desde el otro lado, requiriendo encontrar caminos alternativos. Hay trampas, incluyendo platos de presión que activan lanzallamas y mazos que bajan desde el techo. Y están los Draugr constantes, emergiendo de sarcófagos, sus ojos brillando con fuego azul antinatural. Una característica notable es su cámara principal, un espacio de varios niveles con escaleras y una gran pared de palabras contra la pared trasera. Las paredes de palabras son estructuras antiguas dejadas por los sacerdotes dragón. La pared en Silverdrift enseña una palabra para el grito desarmar, apropiada dada la conexión de la tumba con un clan de guerreros. Pero el héroe no está aquí por la palabra de poder, aunque ciertamente es una bonificación. El verdadero objetivo es una cámara secundaria a la que se accede desde la cámara principal. Dentro, escondido en un cofre con cerradura y guardado por Draugr adicionales, está la espada ancestral del clan Iceblade.
El cofre está marcado con 2 marcas de las sombras talladas, los símbolos del gremio de ladrones que indican botín. Para los miembros del gremio, estos símbolos son como señales. El hecho de que estén aquí, en una cámara profunda dentro de Silver Drift, sugiere que el extraño estuvo aquí antes, marcando el camino. El cofre puede ser forzado, pero hay también una llave disponible. Se encuentra en el cuerpo de un Draugr específico en una habitación cercana, distinguible por una linterna encendida colocada detrás del cadáver. Es un pequeño detalle, pero importante. La linterna sirve como marcador, una señal sutil de que este Draugr particular es especial. Dentro del cofre, junto con botín de jefe habitual de armas, armaduras y oro, está la espada ancestral del clan Iceblade. También hay un documento que describe la espada. La nota, escrita por Sigrol Iceblade, explica que la espada ancestral tiene un encantamiento especial. El filo solo está afilado para aquellos descendientes de la línea de sangre Iceblade. Para cualquier otra persona, la espada estaría embotada, inútil como arma. Este encantamiento sirve como prueba definitiva de ascendencia, más allá de cualquier reclamo legal. La importancia de esto no puede ser subestimada. En un mundo donde las disputas de herencia a menudo se reducen a documentos y testimonios, tener un artefacto mágico que prueba objetivamente el linaje es invaluable. La espada ancestral no es solo una reliquia familiar, es evidencia física irrefutable de que Piofr y Smarev son verdaderamente de la sangre Iceblade. Con la espada en mano, el héroe ha completado la tarea final. Es hora de regresar a Riften, al cementerio donde esta búsqueda comenzó, y finalmente encontrarse con el misterioso extraño. El viaje de regreso es largo, dándole tiempo al sangre de dragón para reflexionar. Esta no ha sido una búsqueda típica de mata al jefe, consigue el botín. Ha sido una investigación en capas de una conspiración familiar, un viaje a través de múltiples ciudades y terrenos peligrosos, todo dirigido por alguien con un plan específico. ¿Quién es el extraño realmente? ¿Por qué se preocupa tanto por el clan Iceblade? ¿Y por qué elaborar este esquema en lugar de recuperar estos objetos él mismo? Las respuestas esperan en el cementerio de Riften, donde la tumba falsa del zorro gris guarda un último secreto. El cementerio de Riften parece diferente cuando el sangre de dragón regresa con la espada ancestral. Quizás es el conocimiento de lo que está por venir, o la forma en que la luz de la tarde se filtra a través de las nubes, proyectando sombras largas. El lugar que una vez parecía simplemente sombrío, ahora se siente cargado de anticipación. El héroe se dirige hacia la tumba del zorro gris, esa lápida modesta que comenzó todo. Pero ahora hay algo nuevo, un diario, colocado cuidadosamente en el suelo cerca de la lápida. El diario del extraño es una confesión y una explicación. Está escrito por alguien acostumbrado a documentar información importante, pero el contenido es profundamente personal, lleno de arrepentimiento y determinación. Las primeras entradas establecen los hechos básicos. El escritor es el verdadero heredero del clan Iceblade. Abandonó su familia para perseguir intereses egoístas. Tomó la capucha gris y se convirtió en el zorro gris, viviendo una vida de crimen y aventura mientras su familia continuaba sin él. Luego vienen las entradas más oscuras. La hermana del escritor, quien había asumido las responsabilidades que él abandonó, fue envenenada por asociados de Gisli. El envenenamiento fue disfrazado como muerte natural, pero el diario deja claro que fue asesinato cometido para que los conspiradores tomaran control de las tierras del clan. El hijo de la hermana, Smarev, se convirtió en el único heredero directo. Como niño pequeño, fue usado como títere político, convencido de firmar documentos que cedían las tierras ancestrales. Luego fue enviado a Riften, colocado con una familia que no lo quería completamente, totalmente ignorante de cómo había sido usado. El tono del diario cambia. La confianza casual del principio da paso a culpa, arrepentimiento y finalmente determinación. El escritor reconoce que sus propias acciones egoístas crearon la situación que permitió la tragedia. Si hubiera permanecido con su familia, su hermana no habría estado sola y vulnerable.
Smarev habría tenido protección. Pero el pasado no se puede cambiar. Todo lo que se puede hacer ahora es intentar arreglar el presente y asegurar un futuro mejor. Las entradas finales explican el plan. El escritor ha falsificado su propia muerte, creando la tumba falsa. Ha dejado pistas y desafíos para atraer a un ladrón lo suficientemente hábil para ser digno de portar la capucha. Si ese ladrón puede completar todas las tareas, ha demostrado que puede lograr lo que el escritor no pudo hacer mientras estaba atado a la identidad del zorro gris. El documento falsificado que el héroe plantó desacreditará la transferencia fraudulenta de tierras. La espada ancestral servirá como prueba de que los verdaderos herederos Iceblade aún viven. Con estas piezas en su lugar, el escritor puede finalmente quitarse la capucha gris, volver a su verdadera identidad y regresar a Roca Alta para reclamar lo que fue robado a su familia. Pero no puede hacer esto mientras sea el zorro gris. La identidad es demasiado reconocible, demasiado asociada con el crimen. Necesita pasar la capucha a otra persona. Y ahí está, finalmente revelado. El nombre verdadero del extraño es Piotr Iceblade. La revelación está interrumpida por una voz detrás del Sangre de Dragón. Has hecho bien. El Sangre de Dragón se gira para encontrar a una figura parada entre las lápidas, emergiendo de las sombras. Es un hombre de mediana edad vestido con la capucha gris de Nocturnal, su rostro completamente oculto por el encantamiento del artefacto. A su lado está un niño, no más de 10 años, de cabello rubio y ojos amplios que miran entre el adulto encapuchado y el Sangre de Dragón con curiosidad y nerviosismo. Este es el momento que Piotr ha estado planeando. El momento en que finalmente puede liberarse de la identidad que ha llevado durante tanto tiempo. El diálogo que sigue es breve pero significativo. Piotr, aún hablando con la autoridad del zorro gris, felicita al héroe por completar las tareas. Cada desafío fue diseñado para probar diferentes aspectos de lo que hace a un gran ladrón: sigilo, astucia, valentía y, sobre todo, la capacidad de ver una tarea difícil hasta el final sin importar los obstáculos. Piotr extiende la mano, silenciosamente solicitando la espada ancestral y el título de tierras que el héroe ha recuperado. Estos no son para el héroe, son para él y su sobrino, las herramientas que necesitan para reclamar su legítima herencia. El Sangre de Dragón los entrega, y el aire mismo parece cambiar, como si algo importante acabara de ser resuelto. Entonces, en un movimiento que debe ser increíblemente significativo después de años usándola, Piotr se quita la capucha gris de Nocturnal. Su rostro es revelado por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Es un nórdico típico, con las líneas del clima que vienen de años viviendo en Skyrim, pero también con algo más: las líneas de preocupación, de arrepentimiento, de un hombre que ha llevado el peso de sus errores durante demasiado tiempo. Por un momento, Piotr simplemente sostiene la capucha en sus manos, mirándola con expresión compleja. Esta cosa le dio poder, le dio libertad, pero también le costó todo lo que realmente importaba. Luego, con un movimiento deliberado, se la ofrece al Sangre de Dragón. La capucha gris de Nocturnal es tuya ahora, dice, y hay alivio en su voz. Úsala sabiamente, úsala mejor de lo que yo lo hice. El intercambio está completo. El héroe es ahora el zorro gris, el portador de la leyenda, el poseedor de uno de los artefactos daédricos más únicos en todo Tamriel. Todo lo que han hecho ha llevado a este momento. Pero para Piotr, este momento significa algo diferente. Significa liberación, el fin de años viviendo una mentira y la oportunidad de finalmente hacer lo correcto por su familia. Se gira hacia el niño a su lado, colocando una mano en el hombro del chico. «Smarev», dice, y hay calidez en su voz ahora, el afecto de un tío por su sobrino. Es hora de ir a casa. Smarev mira a su tío, y aunque el niño claramente no entiende completamente todo lo que ha estado sucediendo, hay un sentido de que su mundo está por cambiar de maneras fundamentales.
Por primera vez desde la muerte de su madre, tendrá familia real. Tendrá a alguien que lo protegerá, que luchará por sus derechos, que se asegurará de que los crímenes cometidos contra su familia sean corregidos. Pierre hace que el Sangre de Dragón prometa algo importante. Nunca revelar lo que ha sucedido aquí. El mundo debe continuar creyendo que el zorro gris de Skyrim murió y que un nuevo zorro gris ha tomado el manto. Bjorn Iceblade, por lo que cualquiera sabe, es solo el heredero del clan Iceblade, que regresa después de años de ausencia para reclamar las tierras de su familia. La conexión entre él y el zorro gris debe permanecer secreta. Con esa promesa hecha, Bjorn y Smarev se preparan para partir. Su destino es Yahana en High Rock, donde Bjorn confrontará a aquellos que conspiraron contra su familia. Con la espada ancestral como prueba de su linaje, y los documentos falsificados en su lugar para desacreditar las transferencias fraudulentas, tiene una base legal fuerte. Más importante, tiene determinación nacida de años de arrepentimiento. Mientras se alejan del cementerio, el Sangre de Dragón puede ver cómo Bjorn mantiene una mano protectora en el hombro de Smarev, guiando al niño a través de las lápidas hacia una vida mejor. Es una imagen de redención, de un hombre que finalmente está haciendo lo correcto después de años de elecciones egoístas. Para el Sangre de Dragón, el legado es diferente. La capucha gris de Nocturnal ahora les pertenece, junto con todo lo que eso implica. Son el nuevo zorro gris, el heredero de una leyenda que se remonta a siglos. Pero a diferencia de Bjorn, tienen la oportunidad de usar este poder sin dejar que los consuma, de ser un ladrón legendario sin perder de vista lo que realmente importa. La búsqueda está completa. El zorro gris ha pasado su manto, y en las tierras frías de Skyrim, una vieja leyenda continúa bajo un nuevo guardián. Ahora que la búsqueda está completa, y el Dragonborn es el orgulloso propietario de la capucha gris de Nocturnal, vale la pena examinar exactamente qué han ganado. Este no es un artefacto ordinario, ni siquiera por los estándares de los objetos daédricos. En Oblivion, la capucha tenía 3 propiedades principales. Primero, proporcionaba detectar vida, permitiendo al portador ver auras de seres vivos incluso a través de paredes. Segundo, fortificaba significativamente la habilidad de sigilo. Tercero, y lo más importante, transfería toda la fama e infamia del portador a la identidad del zorro gris mientras se usaba. Este tercer efecto fue revolucionario para el gameplay. Significaba que podías cometer cualquier crimen mientras usabas la capucha, acumular una recompensa masiva como el zorro gris, y luego simplemente quitarte la capucha para volver a tu identidad regular sin mancha. Los guardias verían al zorro gris como una persona completamente separada. Era la separación perfecta entre tu vida criminal y tu vida civil. Sin embargo, había una trampa. Usar la capucha automáticamente te daba una recompensa de 500 piezas de oro y te establecía como criminal buscado. Los guardias intentarían arrestarte de vista. No tenías la opción de pagar tu fianza o ir a prisión. Tenías que resistir el arresto, lo que significaba luchar o huir. La única forma de evitar esto era usar la capucha solo cuando ya estabas oculto, cometer tus crímenes y luego quitártela antes de que te vieran. En Skyrim, las mecánicas han cambiado de formas sutiles pero significativas. La capucha todavía proporciona detectar vida y un gran bono a sigilo. Pero el efecto de identidad funciona de manera diferente y, sorprendentemente, funciona de manera opuesta a como funcionaba en Oblivion. En lugar de darte una recompensa automática cuando la usas, la capucha en Skyrim funciona más como una herramienta de ocultamiento pura. Cuando la usas, tu rostro está completamente oscurecido, haciéndote irreconocible. Cualquier crimen que cometas mientras uses la capucha no es atribuido a tu identidad real. La diferencia crucial es cómo reaccionan los guardias. En Skyrim, si un guardia te ve usando la capucha, te reconoce inmediatamente como el zorro gris. Pero a diferencia de Oblivion, este reconocimiento no viene con una recompensa automática, a menos que ya hayas cometido crímenes mientras la usabas. Si has cometido crímenes como el zorro gris,
Los guardias te atacarán de vista mientras lleves la capucha puesta. El resultado práctico es que la capucha es mejor usada como una herramienta preventiva en lugar de reactiva. Debes ponerte la capucha antes de cometer crímenes, mantenerla puesta durante todo el trabajo y solo quitártela una vez que estés seguro y lejos de testigos. Además de sus efectos de ocultamiento de identidad, la capucha proporciona algunos beneficios tangibles a las estadísticas. Otorga un bono de 35% a la habilidad de sigilo, haciéndote significativamente más difícil de detectar mientras te mueves en posición agachada. También aumenta tu capacidad de carga en 100 puntos, permitiéndote cargar mucho más botín de tus robos. Y el efecto. Detectar vida con un rango de 40 pies es invaluable para la planificación, permitiéndote mapear las posiciones de guardias y residentes antes de hacer tu movimiento. Visualmente, la capucha gris es distintiva y algo inquietante. Es una capucha de cuero oscuro que cubre completamente la cabeza del portador, con la cara enteramente envuelta en sombras, que parecen ser más profundas de lo que deberían ser naturalmente. Incluso en luz brillante, el rostro del portador permanece completamente oscurecido, como si la oscuridad misma se aferrara a ellos. Es un efecto que inmediatamente identifica al portador como alguien que no quiere ser reconocido, alguien que opera en las sombras. Sin embargo, este distintivo también es una responsabilidad. A diferencia de muchos cascos o armaduras que son relativamente anónimos, la capucha gris es inmediatamente reconocible para cualquiera familiarizado con la leyenda del zorro gris. Usarla en público es hacer una declaración, y no necesariamente una que quieras hacer en todas las situaciones. Hay también consideraciones de lore sobre qué significa poseer este artefacto. La capucha fue robada de Nocturnal hace siglos, y aunque la princesa Daedrica permitió que el pergamino antiguo rompiera su maldición específica, nunca ha recuperado el artefacto mismo. Presumiblemente, podría hacerlo si realmente quisiera. Los príncipes daédricos son seres de poder inmenso. El hecho de que Nocturnal no haya recuperado la capucha sugiere posibilidades. Quizás, en realidad, no le importa tanto como uno podría pensar. Nocturnal es conocida por ser increíblemente distante e insondable. Quizás ve el robo de la capucha y su paso de ladrón a ladrón como entretenimiento. Una prueba continua de la astucia mortal que encuentra más interesante que ofensiva. Alternativamente, tal vez permitir que el artefacto permanezca en manos mortales sirve a algún propósito más grande que los mortales no pueden comprender. Los príncipes daédricos juegan juegos que se extienden por eras, y lo que parece una pérdida en una escala temporal puede ser parte de un plan más grande en otra. También vale la pena considerar la relación entre la capucha gris y otro artefacto famoso de Nocturnal, la llave esquelética. A diferencia de la capucha, que fue robada, la llave esquelética es prestada a mortales específicos que se convierten en ruiseñores, agentes especiales de Nocturnal. Los ruiseñores sirven a Nocturnal incluso más allá de la muerte, con sus almas siendo reclamadas por ella cuando mueren. El gremio de ladrones en Skyrim está dirigido por ruiseñores, y su búsqueda principal involucra recuperar la llave esquelética después de que fue robada por un ex ruiseñor llamado Mercer Frey. El jugador puede convertirse en un ruiseñor durante esta búsqueda, haciendo un pacto con Nocturnal. Si el sangre de dragón es tanto un ruiseñor como el portador de la capucha gris, representa una conexión única a Nocturnal. Son simultáneamente su siervo jurado y el poseedor de una de sus posesiones robadas. Es una relación contradictoria que dice algo sobre la naturaleza compleja de Nocturnal misma. Ella es la patrona de los ladrones, pero también la víctima del robo más audaz en la historia. Ella reclama la lealtad de sus ruiseñores, pero permite que un artefacto robado pase libremente entre mortales. Para el héroe que ahora posee la capucha gris, estas consideraciones filosóficas pueden ser menos importantes que las consideraciones prácticas. Tienen en su poder una herramienta que les permite separar completamente sus actividades criminales de su identidad pública. Pueden ser el héroe que salva Skyrim de dragones, el Thane de múltiples tierras, el líder del gremio de compañeros,
y simultáneamente ser el zorro gris, el ladrón legendario que opera con impunidad en las sombras. Pero como la historia de Piotr Iceblade demostró, hay peligros en vivir una doble vida tan completa. Es fácil perder de vista lo que realmente importa cuando puedes simplemente ponerte una máscara y convertirte en otra persona. Es tentador resolver todos los problemas con el sigilo y el robo, cuando tienes las herramientas para hacer eso sin consecuencias. La verdadera prueba de quien posee la capucha gris no es si pueden usarla exitosamente, es si pueden resistir dejar que los consuma. Piotr Iceblade falló esa prueba durante años, eligiendo la vida fácil de ser el zorro gris sobre las responsabilidades difíciles de ser él mismo. Solo cuando la tragedia golpeó a su familia se dio cuenta de su error. El Sangre de Dragón tiene la ventaja de conocer la historia de Piotr. Han visto las consecuencias del uso egoísta de la capucha. Tienen la oportunidad de ser mejor, de usar este poder sin dejar que los defina. Si realmente pueden hacer eso, solo el tiempo lo dirá. La historia del zorro gris en Skyrim es notable no solo por lo que es, una búsqueda para obtener un artefacto daédrico poderoso, sino por lo que representa temáticamente. En muchas búsquedas de Skyrim, especialmente aquellas que involucran artefactos daédricos, el enfoque está en el poder del objeto mismo. El gameplay recompensa al jugador con un artículo útil, y la narrativa proporciona una explicación breve de por qué este objeto es especial. Pero el retorno de la capucha gris hace algo diferente. Si bien la capucha gris misma es ciertamente poderosa y útil, la verdadera historia está en Piotr Iceblade y su viaje de egoísmo a redención. Es una historia sobre las consecuencias de las elecciones que hacemos, sobre cómo nuestras acciones, incluso años en el pasado, pueden volver para atormentarnos de maneras inesperadas. El tema central de la historia es la familia y lo que le debemos a aquellos que están conectados a nosotros por sangre y obligación. Piotr nació en una posición de privilegio y responsabilidad. Como heredero del clan Iceblade, tenía deberes hacia su familia, su clan y las tierras que poseían. Estas obligaciones no fueron elegidas por él, fueron el resultado del accidente de nacimiento. Y como muchas personas que sienten que sus vidas están predeterminadas por las circunstancias, rechazó estas obligaciones. Es una historia que resuena porque es universalmente comprensible. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido el peso de las expectativas de nuestra familia? La presión de seguir un camino determinado porque es lo que se espera, no necesariamente porque es lo que queremos. El deseo de Piotr de forjar su propio camino, de ser alguien diferente al heredero predeterminado del clan Iceblade, es profundamente humano. Pero la historia no glorifica su decisión de abandonar su familia. Por el contrario, deja muy claro que sus elecciones tuvieron consecuencias reales para personas reales. Su hermana, quien asumió las responsabilidades que él rechazó, terminó pagando el precio final. Fue asesinada porque sin Piotr allí para compartir la carga del liderazgo, era vulnerable a aquellos que veían al clan Iceblade como un objetivo. Este es un elemento temático sorprendentemente maduro para un videojuego. Muchas narrativas de juegos toman el lado del protagonista rebelde, celebrando su elección de rechazar las obligaciones tradicionales y seguir su propio camino. Pero la historia de Piotr es más compleja. Reconoce que sí, la autonomía personal es importante, pero también lo son nuestras responsabilidades hacia los demás. A veces, nuestras elecciones afectan a más personas que solo a nosotros mismos. El segundo tema mayor es la redención, y si es posible rectificar los errores del pasado. Cuando Piotr se entera de la muerte de su hermana y la difícil situación de su sobrino, fácilmente podría haber continuado con su vida. Smarev estaba siendo cuidado, aunque no idealmente. Las tierras del clan se habían ido, pero Piotr nunca las había querido de todos modos. Podría haber racionalizado que no había nada que pudiera hacer, que el pasado es pasado, y que no era su responsabilidad arreglar una situación que no había creado directamente. En cambio, elige actuar, elige poner las necesidades de otra persona, su joven sobrino, por encima de las suyas propias por primera vez en años. Esta decisión de hacer lo correcto
incluso cuando es difícil e inconveniente, es el corazón de su arco de redención. Pero la historia es lo suficientemente matiz como para reconocer que la redención tiene un costo. Para Piofr, significa renunciar a la identidad que ha llevado durante años. Significa enfrentar una vida que había huido, asumir responsabilidades que había rechazado y probablemente enfrentar preguntas difíciles de aquellos en Roca Alta que se preguntan dónde ha estado todo este tiempo. Más importante, significa vivir con el conocimiento de que llegó tarde. Su hermana está muerta. Smarev pasó años cruciales de su infancia sin su familia real, manipulado y usado por extraños. Estas cosas no se pueden deshacer. Piofr puede asegurarse de que el futuro de Smarev sea mejor. Puede reclamar las tierras del clan. Puede hacer que los conspiradores enfrenten la justicia. Pero no puede cambiar el pasado. No puede traer de vuelta a su hermana. Esta es una verdad incómoda que muchas narrativas de redención eluden. Quieren que el arco de redención se sienta completamente satisfactorio, donde el protagonista hace lo correcto y todo se soluciona. Pero la vida real no funciona así. A veces, haces lo correcto demasiado tarde para evitar todo el daño. A veces, la redención no es sobre hacer que todo esté bien. Es simplemente sobre hacer lo mejor que puedas con la situación que has heredado. Hay también algo importante en cómo la historia usa al Sangre de Dragón no como el héroe central, sino como un facilitador. En muchas búsquedas de Skyrim, el Sangre de Dragón es el centro de la narrativa, el héroe profetizado que salva el día. Pero en esta búsqueda, son más como un mercenario altamente capacitado, contratado, aunque no en términos monetarios tradicionales, para hacer trabajos que alguien más necesita que se hagan. Piofr no puede recuperar la espada ancestral él mismo porque no puede arriesgar su identidad siendo descubierta. No puede plantar documentos falsificados en la casa de Erikur, porque si lo atrapan, arruinará todo el plan. Necesita a alguien que sea hábil, pero que también sea desechable en cierto sentido. Alguien cuya conexión con el clan Iceblade no sea obvia. El Sangre de Dragón llena este papel perfectamente. Obtiene la capucha gris al final, que es una recompensa suficientemente poderosa. Pero la verdadera recompensa, la salvación de Smarev y la restauración del clan Iceblade, va a Piofr. Es su historia de redención, no la del Sangre de Dragón. Esta estructura narrativa es refrescante. Permite que el jugador sea testigo de una historia de personaje significativa, sin requerir que su personaje sea el único capaz de resolver cada problema. Reconoce que hay cosas en el mundo que son importantes, independientemente de si el héroe está involucrado, que otras personas tienen sus propias luchas y sus propias resoluciones. También vale la pena considerar la historia en el contexto más amplio de Skyrim y su representación de la familia nórdica. Los nórdicos ponen gran énfasis en el linaje, en el honor del clan y en el deber hacia la familia. Los grandes clanes de Skyrim, los nacidos en batalla y los melena gris en carrera blanca, los mar cruel y los escudo quebrado en Ventalia, son centrales para la identidad de sus ciudades. La historia de un heredero de clan que abandona a su familia para perseguir intereses personales habría sido vista como profundamente deshonrosa en la cultura nórdica tradicional. El hecho de que Piofr eventualmente regresa, que eventualmente prioriza a su familia sobre sí mismo, lo redime a los ojos de esa cultura. No completamente, tal vez. Ha cometido errores graves, y las consecuencias de esos errores no pueden ser borradas. Pero al final hizo lo correcto. Eso cuenta para algo en la moralidad nórdica. Finalmente, hay una ironía poética en toda la situación. Piofr tomó la capucha gris porque quería escapar de su identidad, convertirse en otra persona, tener la libertad de vivir sin las ataduras de la familia y la obligación. La capucha le dio exactamente lo que quería: anonimato completo, la capacidad de ser el zorro gris en lugar de Piofr Iceblade. Pero al final, fue precisamente esta capacidad de ser otra persona lo que le permitió volver a ser él mismo cuando más importaba.
sin la capucha, no habría podido orquestar el plan complejo para restaurar a su familia. Sin el poder y las conexiones que obtuvo como el zorro gris, no habría tenido los medios para desafiar a figuras poderosas como Erikur y Heisley. La herramienta de su escapismo se convirtió en la herramienta de su redención. El objeto que usó para huir de la responsabilidad finalmente le permitió cumplir con la responsabilidad más importante de todas: proteger a su familia. Hay una lección en eso, aunque es complicada. Nuestras elecciones, incluso las egoístas, incluso aquellas que lamentamos, nos dan forma de maneras que no siempre podemos predecir. Las habilidades que Bjofr desarrolló como el zorro gris, el conocimiento que obtuvo, las conexiones que hizo, todo sirvió a un propósito eventual, incluso si ese no fue su propósito original. Esto no excusa sus elecciones originales, no elimina el daño que causó al abandonar a su familia, pero sugiere que incluso de nuestros errores más grandes podemos encontrar formas de extraer algo de valor, algo que eventualmente nos permite hacer algo mejor. La historia del zorro gris en Skyrim es corta. La búsqueda puede completarse en unas pocas horas de juego, pero las preguntas que plantea y los temas que explora son amplios y profundos. Es una historia sobre vivir con las consecuencias de nuestras elecciones, sobre el peso de las obligaciones familiares, sobre el costo de la redención y sobre cómo incluso cuando llegamos tarde para evitar el daño, todavía vale la pena intentar hacer lo correcto. Para el sangre de dragón, que ahora posee la capucha gris, la historia de Bjofr sirve como advertencia y esperanza al mismo tiempo. Una advertencia de que el poder sin responsabilidad conduce a la tragedia, y esperanza de que incluso cuando hemos tomado el camino equivocado, aún puede haber una forma de encontrar nuestro camino de regreso. Así concluye la historia del último zorro gris de Skyrim, un cuento que comenzó en un cementerio sombrío en Riften y terminó con un hombre finalmente liberado de las sombras que él mismo había elegido habitar. Hemos recorrido un largo camino esta noche, mis queridos aventureros. Comenzamos con la leyenda del zorro gris de Cyrodiil, trazando su historia desde Emer Darlot hasta Corvus Umbranox. Exploramos cómo la capucha gris de Nocturnal llegó a Skyrim y encontró a un nuevo portador en Bjofr Iceblade. Seguimos al sangre de dragón a través de una serie de robos y pruebas, cada uno revelando más de la conspiración contra el clan Iceblade. Descendimos a las profundidades de Silverdrift para reclamar un arma ancestral. Y finalmente, presenciamos el encuentro entre el viejo zorro gris y el nuevo, un paso de manto que significó liberación para uno y nueva responsabilidad para otro. Pero más allá de la historia específica de esta búsqueda, hemos explorado temas universales que resuenan independientemente de si estás jugando Skyrim o simplemente viviendo tu vida. Las preguntas sobre obligación versus libertad personal, las consecuencias de nuestras elecciones sobre aquellos que amamos, la posibilidad de redención incluso después de errores graves, el peso del legado y el poder de finalmente elegir hacer lo correcto. La capucha gris de Nocturnal ahora reside con el sangre de dragón, lista para ser usada en futuras aventuras y fechorías. Pero el verdadero premio de esta búsqueda no es el artefacto mismo. Es el entendimiento de que la verdadera maestría no está en cuán efectivamente puedes ocultar tu identidad, sino en cuán verdaderamente puedes vivir con ella. Bjofr Iceblade aprendió esta lección demasiado tarde para salvar a su hermana, pero a tiempo para salvar a su sobrino. Ahora está en camino de regreso a Gehenna con Smarev, preparado para enfrentar a aquellos que conspiraron contra su familia, para reclamar las tierras ancestrales y para darle al niño la oportunidad de crecer conociendo que tiene familia, herencia e identidad. Y en algún lugar de Skyrim, un nuevo zorro gris camina por las sombras, portando una capucha que ha sido usada por generaciones de ladrones maestros. ¿Qué harán con este poder? ¿Cómo equilibrarán la libertad que otorga con la responsabilidad que implica? Solo el tiempo lo dirá. La leyenda continúa, como siempre lo ha hecho. El zorro gris nunca muere realmente. Simplemente cambia de rostro. Pasa de una generación a la siguiente.
una identidad eterna habitada por personas mortales que eventualmente deben elegir entre la sombra y la luz. Para Piotr Iceblade, esa elección finalmente ha sido hecha. Ya no es el zorro gris. Es simplemente un hombre intentando ser mejor, intentando ser el tío que Smarev necesita, el heredero que su clan merece, la persona que su hermana habría estado orgullosa de conocer. Y quizás eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede esperar lograr. No perfección, no la ausencia de errores pasados, sino el coraje de finalmente hacer lo correcto cuando más importa. Incluso si llega tarde. Incluso si no puede deshacer todo el daño. Porque intentar es mejor que nunca intentarlo en absoluto. Así que la próxima vez que veas al zorro gris en una esquina oscura de Skyrim, recuerda que debajo de esa capucha hay una persona. Alguien con una historia, con razones, con arrepentimientos y esperanzas. Los artefactos daédricos pueden otorgar poder inmenso, pero lo que hacemos con ese poder, cómo elegimos usarlo o no usarlo, eso es lo que realmente nos define. Y así, mis queridos aventureros, llegamos al final de nuestro viaje nocturno a través de la historia del zorro gris en Skyrim. Espero que hayan encontrado valor en esta exploración, que las capas de narrativa y significado hayan resonado con ustedes de la misma manera que resonaron conmigo mientras desentrañaba cada hilo de esta historia. Si disfrutaron este viaje profundo a través del lore de The Elder Scrolls, los invito a que dejen un like en este vídeo. Esa simple acción ayuda enormemente a que más aventureros como ustedes puedan encontrar estas historias. Y si desean más exploraciones nocturnas de los misterios y leyendas, consideren suscribirse al canal. Hay innumerables historias esperando ser contadas, incontables secretos esperando ser desenterrados. Déjenme saber en los comentarios qué otros aspectos de Skyrim o The Elder Scrolls les gustaría que explorara. ¿Hay otras búsquedas del Creation Club que merecen este nivel de análisis? ¿Otros personajes cuyas historias han sido pasadas por alto? ¿Otras conexiones entre juegos que vale la pena rastrear? Sus sugerencias guían estos viajes, y siempre estoy ansioso por saber qué les llama la atención. Hasta entonces, que las sombras los oculten, que sus pasos sean silenciosos, y que nunca olviden que incluso en los lugares más oscuros hay historias de luz esperando ser descubiertas. Que Nocturnal los guíe en sus propios viajes a través de las sombras de Tamriel. Gracias por pasar esta noche conmigo en contemplación de ladrones legendarios, familias rotas y el precio de la redención. Descansen bien y nos volveremos a encontrar pronto para otra aventura nocturna. Hasta la próxima exploración, aventureros.